Los hechos de estos días en Venezuela abren la esperanza de regresar al país para muchos ciudadanos venezolanos que llevan años en la capital, en Bogotá, y ya han emprendido con sus propios negocios. En el siguiente informe les contamos cuál es el panorama para estas personas. Llegaron ya hace varios años a Colombia y han hecho vida en este país. Y aunque soñaban con ver un cambio en el suyo, no se esperaban ver lo que está ocurriendo. Para Alejandro fue una sensación extraña. Al final es una mezcla de sentimientos, ¿no? Primero de no creerlo, asombro, miedo, porque no es fácil ver bombas dentro de la ciudad. A la vez entender que a lo mejor es el inicio de un cambio, entonces también da un poco de alegría y se viene ese sentimiento de que por fin terminó lo que nos obligó a salir del país. Tras esa mezcla de emociones, muchos de ellos se preguntan qué hacer en el futuro. Se abre la oportunidad de regresar a su tierra. Así se cuestiona Rosana, quien lleva 9 años en Bogotá y tiene su negocio de comidas rápidas. Algo tan nuevo, tan reciente. A mí me gustaría, obviamente, volver a mi país, emprender ya con el conocimiento que nosotros adquirimos aquí, hacer algo nuevo en Venezuela. Sería difícil, pero no imposible. Entonces, bueno, esperemos como que va viendo cómo van pasando las cosas y si se da la oportunidad. Hay quienes aún ven lejana esa opción de regresar. Tengo a mi mamá allá, tengo mucha familia allá y me gustaría volver, pero no va a ser en este momento. Voy a esperar un tiempo acá porque yo soy una persona de palabra y aquí me siento a gusto en el trabajo. Yo soy de padres colombianos, ya yo tengo, como quien dice, estabilidad aquí, tengo mi trabajo, tengo mi nacionalidad. Entonces, de regresar, no, por ahorita no. Según ellos, mientras la situación en su país sea incierta, solo les queda esperar lo mejor y mantener lo que han construido en Colombia. Lo primero que puedes pensar es, listo, regreso al país, pero ¿a qué país regreso, no? Después de 10 años. Seguramente voy a ser tan extranjero como cualquier extranjero dentro de mi propio país, ¿no? Creo que abandonar todo lo que se ha construido en los últimos 10 años para volver a comenzar de cero también da cierto temor. Tienen el corazón en su patria, pero los pies bien puestos en Colombia. Y por ahora esperan que el panorama se aclare para saber cuál será su paso a seguir. Pues ahí está el panorama de los empresarios. Y tras la captura de Nicolás Maduro, los mercados financieros han mostrado movimientos importantes, especialmente en sectores como energía y el petróleo. Queremos justamente entender qué hay detrás de esa reacción y qué significa para nuestro país. Nos acompaña hasta ahora Germán Cristancho, que está a cargo de las investigaciones de vivienda, analista económico. Señor Cristancho, bienvenido a Noticias Caracol. Y quisiera comenzar justamente con lo siguiente. Después de esa captura a Nicolás Maduro, vimos esos movimientos fuertes en los mercados. ¿Qué fue lo primero que reaccionó y usted por qué cree que se da esa reacción? Bienvenido. Muy buen día y muchísimas gracias. Sí, efectivamente las compañías del sector petrolero tuvieron una reacción muy positiva ayer, valorizaciones cercanas al 5%, en algunas 7%, no solo las compañías petroleras tradicionales como Chevron, ExxonMobil, sino también compañías en Colombia como Ecopetrol y compañías de servicios petroleros como puede ser Halliburton, por ejemplo, o Baker Hughes, que son compañías a las cuales se les abre un panorama de oportunidad en caso de que efectivamente Venezuela retorne a una estabilidad y abra las posibilidades de inversión extranjera y de reactivación del sector petrolero, pues naturalmente Venezuela es tal vez el país con mayores reservas petroleras en el mundo, pero con un atraso importantísimo en materia de infraestructura. Así que el potencial de inversión que hay allí pues es muy grande. La jornada de ayer fue muy positiva para el precio de las compañías en el mundo, insisto. Compañías como Chevron tuvieron una valorización cercana al 5%. En Colombia lo propio, Ecopetrol tuvo una valorización del 5.20% e impulsó el comportamiento de la bolsa colombiana, pero en Colombia en particular no fue únicamente esta acción del sector petrolero, sino prácticamente todas las acciones por lo que esto podría representar también para Colombia en materia energética y en materia empresarial. Sí, doctor Cristancho, y estos movimientos importantes que se presentaron en distintos sectores como la energía y el petróleo, ¿pueden ser sostenibles en el tiempo? Bueno, eso va a depender mucho
de cómo se dé esta evolución en Venezuela, si efectivamente hay un progreso hacia una estabilidad y si efectivamente se abren esas posibilidades reales para una inversión en el país, y eso es muy importante tenerlo presente y tal vez partir el análisis entre el corto, el mediano y el largo plazo. En el corto plazo hay muchísima incertidumbre, muchísima volatilidad, muchísima expectativa positiva, pero todavía no está claro que efectivamente la situación en Venezuela esté estable. En la noche de ayer vimos incluso algunos desarrollos en el Palacio de Miraflores que dejan sobre todo esas grandes preguntas de si efectivamente en Venezuela se van a poder hacer las inversiones que las empresas a nivel internacional tienen programadas o tienen pensadas, y la oportunidad que se ve. En el corto plazo, por eso tampoco hemos visto una reacción, por ejemplo, muy negativa en el precio del petróleo. Por el contrario, el precio del petróleo ayer tuvo una valorización. Lo normal es que si efectivamente se reactivara la producción de petróleo en Venezuela, por el contrario, lo que veríamos es mayor oferta de petróleo a nivel mundial y por lo tanto un descenso en los precios del petróleo. Ahora, Sí. a mediano y largo plazo, lo que sí está claro es que Venezuela hoy no está produciendo tal vez lo que podría producir. Venezuela es un país que hacia los años 2000 producía más de 2.5, 3 millones de barriles. Entonces, Sí. probablemente hacia mediano y largo plazo, pues esto podría alcanzarse nuevamente. Sí, y nos contaba justamente ya un experto que eso se podría tardar décadas en recuperar ese negocio del petróleo en Venezuela. Señor Cristancho, para terminar, ¿este entusiasmo de los mercados podría tener un efecto positivo en Colombia o eso solamente se queda en el mundo financiero? No, definitivamente puede tener un efecto muy positivo en Colombia, pero también hay que tratar de anclar un poco estas expectativas. El tamaño de la economía venezolana se ha deteriorado mucho, se ha reducido en más de un 50%, casi en un 60%. Es decir, que en nuestro momento auge, en el momento en el que exportamos más a Venezuela y tuvimos unas relaciones muy estrechas con ese país, llegamos a exportar entre 6.000 y 7.000 millones de dólares anuales. Actualmente, Colombia exporta cerca de unos 1.000 millones de dólares a ese país, y si bien una reapertura de Venezuela implicaría la posibilidad no solo de inversión de empresas colombianas en ese país, sino la posibilidad de exportar, uno no debería pensar que el retorno a un monto de exportaciones de 6.000 millones o 7.000 millones anuales sea fácil. Va a ser un proceso que va a tardar muchísimo, muchísimo tiempo, pero que sin duda se abren oportunidades muy interesantes para muchos sectores de la economía colombiana, y por eso es que ayer la bolsa colombiana tuvo una valorización del 3%, un poco más del 3%, y la valorización fue generalizada. Hay compañías en Colombia que incluso ya tuvieron operación en ese país, como es el caso de Cementos Argos o como es el caso de compañías como Grupo Éxito. Se abren posibilidades para Colombia. Es el análisis de Germán Cristancho. Él es director de investigaciones de Davivienda, analista económico, que nos acompaña a esta hora de Noticias Caracol para entender un poco cómo es este movimiento en el mundo financiero. Muchas gracias.